Se viene la COP30 en Belém do Pará, Brasil. Estoy hablando de la cumbre mundial del cambio climático que nos hace preguntar, ¿hay tiempo todavía? Cuidar la tierra no es una opción, es un modo de existir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto a la activista argentina Naya Cuello Cubelier. Ella es especialista en cambio climático, cofundadora de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras y ex embajadora de la UNESCO. Ella fue quien representó la voz de la juventud en conferencias de las Naciones Unidas. Hacemos el contacto con Argentina. Allí se encuentra nuestra entrevistada. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Naya, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque, es un gusto recibirte. Gracias por la oportunidad y poder conversar de estos temas. ¿Qué expectativas hay con este nuevo encuentro sobre el cambio climático, teniendo en cuenta además que es la reunión número 30, ¿no? Vamos ya en la COP30. Bueno, es muy interesante entender que si bien vamos a la COP número 30, por un lado no estamos a la altura de las circunstancias, en el sentido de que la mejor ciencia disponible nos dice que tenemos que doblegar los esfuerzos para poder evitar llegar ya a un calentamiento de 1,8 grados, no estamos hablando más de 1,5, entendiendo que vamos a superar ese límite, que ya este año, en el 2025, tuvimos algunos momentos donde el promedio se acercaba a estos valores. Obviamente siempre estamos hablando de promedios y no sostenido en el tiempo, pero ahora ya estamos corriendo un poco ese límite a 1,8. Entonces, no estamos a la altura de las circunstancias en términos de lo que la ciencia nos pide, pero eso no quiere decir que esto no sirva para nada. En algún punto tenemos que recordar que las emisiones vienen desacelerándose, es decir, se viene aplanando la curva de emisiones desde la firma del Acuerdo de París en 2015. Entonces, hoy lo que tenemos es una acción deficiente, pero mejor que nada. Realmente hay avances en transición energética, en el costo de la energía, en la democratización de la energía y en las conversaciones de adaptación y pérdidas y daños. Este año la COP30 se va a estar realizando en Belém, en plena Amazonia, teniendo un poco en cuenta que hablamos del pulmón del planeta. ¿Qué lugar está ocupando la Amazonia en esta discusión global sobre el clima y la biodiversidad? Bueno, es muy importante que hablemos de los vínculos entre biodiversidad y cambio climático, ¿cierto? No son crisis aisladas planetarias y al mismo tiempo se retroalimentan negativamente o positivamente. La pérdida de bosques hace que tengamos menos captura de carbono, lo cual hace que aumenten las emisiones. Y a la inversa, reforestar, regenerar, etcétera, puede ayudarnos a controlar, a tener un clima más estable. Obviamente es un menester de la presidencia de esta COP hablar del Amazonas, hablar de su importancia biológica y de conseguir fondos. De hecho, Lula está en esta empresa para conseguir el fondo para los bosques, especialmente bosques tropicales y especialmente para el Amazonas, justamente para garantizar su conservación. Ahora bien, que haya presencia de líderes de pueblos originarios, que haya conversaciones, eso no siempre se traduce en acción concreta entendía como acceso a tierra, seguridad jurídica, etcétera. Entonces, eso también es algo para observar desde la sociedad civil, desde el periodismo, para ver cómo el lugar que se le da a todas esas voces después se traduce en oportunidades y mejora de la calidad de vida concreta de las personas. Ujú. ¿Y es posible fortalecer las voces de los pueblos originarios en eventos tan importantes para el cambio climático, sobre todo por la tarea de guardianes que hacen ellos en sus propios territorios? Creo que especialmente en esta COP está siendo muy fortalecida esa voz. Casi en todos los paneles, en todos los diálogos hay representantes y también desde el más alto nivel de la presidencia de Brasil, pero bueno, como decíamos, eso está por verse comparado también con la presencia de las ONGs, los periodistas, etcétera, que hacen una observación de cómo eso se traduce después o no a lo largo del tiempo en oportunidades concretas. ¿Y cómo es América Latina, el papel que está jugando en la agenda climática mundial? ¿Se nos está escuchando o todavía seguimos relegados a las principales potencias mundiales? Un poco el rol de América Latina está dividido en este contexto también, donde tenemos también presidentes negacionistas, que eso no es menor, a la hora de tratar de buscar generar una coalición o una alianza latinoamericana
por el clima, no colabora tener altos mandatarios que no estén alineados con la política climática o que la delegan. Y, de todas formas, América Latina sigue siendo una región muy importante también por sus recursos, no solamente por, digamos, su posibilidad de acción climática, sino también por su posibilidad de contribuir a la adaptación y a la estabilidad del planeta con la protección de los ecosistemas. Obviamente hay una ley de responsabilidades comunes prediferenciadas y de que el contamina paga. Son dos principios que salen un poco también de la Convención de Río de 1992 y que se aplican en todas las instancias. Pero lo que pasa con América Latina es que si nosotros hablamos de responsabilidades comunes pero diferenciadas, tienen un rol para jugar también desde el lado de las emisiones. Por ejemplo, Argentina emite poco, pero al mismo tiempo está dentro del 2080, el Pareto que te hace el 2080, siendo parte del G20 y siendo hacia los ojos del mundo un país de renta media. Entonces eso también lo posiciona en un lugar desafiante, entendiendo la pobreza y la vulnerabilidad de nuestro país para poder reclamar por mayor apoyo del financiamiento. Mencionabas la posición negacionista de algunos de los presidentes y pensaba en Javier Milei. ¿Cómo crees que, o qué se puede esperar de Argentina en esta COP30, teniendo en cuenta además que ya en Azerbaiyán, durante la COP29, la delegación abandonó el encuentro? Sin mencionar ningún tipo de fuente, porque no la hay, realmente la falta de acceso a la información es un punto en este contexto, entendemos que este año Argentina estaría participando con un perfil bajo, pero que también se estaría presentando una nueva NDC, una nueva contribución determinada a nivel nacional, por sus siglas en inglés NDC, que lamentablemente tampoco se elaboró con la participación de la sociedad civil y la academia con apertura, con lo cual la falta de información es parte justamente de las consecuencias de este contexto. Ujú. ¿Y cómo se sostiene hoy el activismo climático después de años de marchas, de frustraciones y promesas incumplidas? Bueno, es muy difícil, el activismo crece y decrece en función del contexto, no es ajeno a todo lo que sucede y obviamente no es ajeno a la falta de financiamiento y la falta de importancia y de relevancia en la agenda nacional. De todas formas, se mantiene, en nuestro caso, por ejemplo, como Sustentabilidad Sin Fronteras, crecimos en cantidad y calidad de proyectos de la mano de otras autoridades subnacionales, el sector privado y la presentación de proyectos que concursan a nivel internacional con equipos técnicos, haciendo foco en mitigación, en adaptación y en pérdidas y daños. Especialmente en adaptación, creo que para nuestros países es muy importante poder entender mejor dónde están las vulnerabilidades en el territorio y qué se puede hacer para disminuir esas vulnerabilidades, ¿no? Ya sea a las horas de calor, a las tormentas, a las inundaciones, a los vientos fuertes, a todo aquello que ya nos está afectando. O sea, no es una cuestión del futuro, sino que todos los días podemos ver una noticia cerca o lejos de cómo los eventos climáticos extremos están afectando a los que encima menos contribuyeron a ser parte del problema. Naya, ¿y qué es lo que a ti te inspira para continuar en esta lucha? A mí me inspira ver muchísimos líderes que me sorprenden con su liderazgo, con su forma de vivir. Y también me da mucha esperanza. Nosotros hicimos un libro que se llama Un Buen Día, que justamente reúne la visión de 30 lideresas latinoamericanas de todos, de distintos países y de distintos backgrounds, o sea, historias de vida muy diferentes, desde Cristiana Figueres y Maísa Rojas, que son líderes a nivel Ujú. internacional, a mujeres rurales, activistas, directoras de televisión, em, todo tipo de historias de vida que convergen en la necesidad de un planeta más saludable y especialmente para las personas que aman. El contacto con esos diálogos, con esas narrativas y verlo en la calle y salir un poco de los videos catastrofistas es una de las cosas que más me inspira. ¿Y qué compromisos concretos y que se cumplan además te gustaría que salgan de esta COP30? Hoja de ruta para transicionar de manera justa, con triplicar, el objetivo de triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia. Creo que son hojas de rutas que a nivel global la entiende el sector privado también global. No estoy hablando de Argentina y Latinoamérica, estoy hablando a nivel de ¿Mm? la Unión Europea, de los principales emisores, y realmente ver que se aplana la curva del clima, si bien de vuelta no estamos a la velocidad necesaria, sí es cierto que funciona este multilateralismo, que hay diálogos y hay líderes que toman la palabra del cambio climático para hacer la agenda propia.
y que eso se traduce en inversiones, se traduce en democratizar la energía, se traduce en empleos verdes, se traduce en mayor seguridad climática para los productores, para el campo, para la vida de las personas. Eso me parece que sería lo más interesante que puede salir de esta COP. ¿Qué les dirías a los más jóvenes que por momentos están un poco desesperanzados con lo que está ocurriendo a nivel mundial? No sé si estoy en condiciones de esperanzar a la juventud a esta generación. Está complicado. Creo que conectar con el aquí y ahora y con las acciones concretas ayuda mucho. O sea, salir de nuevo de ver videitos catastróficos haciendo escroleo y ver que hay vecinos, amigos, familia, pareja, docentes, personas que nos rodean, que están muy comprometidas con esta agenda, e ir a hacer una limpieza, una plantación, acomodar un corredor biológico en el barrio. Cualquier cosa que se pueda hacer en concreto nos despierta esa necesidad de sentirnos en comodidad y saber que no somos pocos, somos la mayoría los que estamos preocupados por esta agenda. Naya Cuello Cubelier, activista argentina y especialista en cambio climático, cofundadora de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchísimas gracias a ustedes. Enfoque. Allí teníamos entonces a Naya Cuello Cubelier. Es momento de despedirme, recordarles que pueden dejar sus mensajes aquí abajo, contarnos qué piensan ustedes sobre el cambio climático, lo que ocurre a nivel mundial y las posibilidades reales que existen de cambio. Suscríbanse a Enfoque y sean parte de esta comunidad que le interesa analizar y saber lo que ocurre en el mundo y, por qué no, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.